Bienvenidos a las aperturas de los mercados, donde encontrará toda la información del dólar, las bolsas NOAM Exchange y los mercados de los Estados Unidos. Soy Nicolás Esteves y es un gusto saludarlos en este arranque de jornada y de mercados en pleno. De una vez vamos con noticias del mercado colombiano, pues el Grupo Argos informó la inclusión de su acción preferencial en el índice internacional MSCI Small Cap, indicador utilizado por inversionistas institucionales a nivel global. La incorporación al índice tiene como objetivo ampliar la visibilidad del título frente a inversionistas locales e internacionales, así como promover la profundidad del mercado y favorecer la liquidez de la especie. Este hecho se enmarca dentro de la ejecución de la estrategia Argos Converge Effort, hoja de ruta orientada básicamente a acelerar la generación, captura y transferencia de valor para que el precio de cotización de la empresa converja hacia su valor fundamental. Desde el anuncio de la iniciativa, la acción ordinaria de la organización registra un incremento del 18%, mientras que la acción preferencial acumula un alza del 14%. El plan se estructura en tres pilares operativos y financieros: excelencia operacional, consolidación del negocio de gestión de activos y aceleración del programa de readquisición de acciones. A través de estos ejes, la compañía busca fortalecer la liquidez de sus títulos en el mercado público de valores y transferir de manera directa a los accionistas el valor generado por sus unidades de negocio. La adición al MSCI Small Cap se suma a las medidas adoptadas previamente por el grupo en materia de simplificación de su estructura societaria, optimización de la estructura de capital y fortalecimiento de la liquidez bursátil en el marco del proceso de transformación hacia un gestor de inversiones más enfocado en el sector de infraestructura. De cara a los próximos periodos, la organización continuará con la ejecución de las actividades previstas en el plan, enfocado en la rentabilidad, la generación de caja y la profundización de su presencia en el mercado de capitales. Ya con esta información les cuento que ya arrancaron las operaciones en las bolsas de Colombia, Lima y Santiago de Chile, que hacen parte de Nuam Exchange. Iniciamos entonces con la Bolsa de Valores de Colombia, la Bolsa de Valores local, que medía a través de su principal índice, hablamos del MSCI Colcap. De momento tiene una variación positiva por el orden del 0,24% y ya se ubica en 2.436 puntos. Digamos que sigue muy cerca a esos máximos que habíamos observado desde finales del pasado junio, básicamente las últimas 7 semanas, y en este caso pues una consolidación ya en este nivel de 2.400 que ha logrado mantener casi que a lo largo o en la totalidad de la presente semana, teniendo en cuenta las 4 sesiones que ya pues estamos abarcando. En ese sentido les cuento básicamente las acciones que registran comportamientos al alza y que básicamente justifican esa subida inicial del MSCI Colcap. La que más gana de momento es con concreto, que avanza un 2,75% hasta los 449 pesos por acción. Le sigue la acción ordinaria del Grupo Aval, que avanza en este caso 2,58% hasta los 834 pesos, y la acción preferencial del Grupo Argos, precisamente que hacemos referencia, gana en este caso 2,42% y se ubica parcialmente en 15.260 pesos por acción. Es lo que sucede principalmente a esta altura de la jornada, pero también hay comportamientos positivos, por ejemplo, en las acciones preferenciales del Grupo Cibes y el Grupo Sura, como lo estamos observando en este caso. Vamos ahora a revisar cuáles son las que más bajan de momento, y tenemos que la que más cae es la acción de Promigas, con una variación negativa del 3,31%. Le sigue la acción de Mineros, que en este caso cae 1,06%, y Terpel, que pierde en este caso 1,02%. Esas son las dos acciones que más bajan de momento, pero también hay comportamientos negativos en este caso, por ejemplo, en la acción ordinaria del Grupo Cibes, la acción preferencial de la Vivienda Group y en la preferencial del Grupo Aval, que de momento no logran hacer contrapeso, pues por lo menos a esa subida inicial que presenta el MSCI Colcap, el principal indicador de la bolsa colombiana. Y pasamos a hablar ahora de la segunda de las bolsas en cuestión. Hablamos de la Bolsa de Valores de Santiago de Chile, que también ya arrancó operaciones y, como siempre hacemos, su comportamiento pues medido a través de el IPSA, que es el índice de precio selectivo de acciones, que es de referencia internacional para este mercado chileno. Aquí pues tenemos una leve recuperación, un avance del 0,10%, pero pues acá digamos lo importante es que durante la sesión anterior este IPSA chileno perdió el nivel clave de 11.000 puntos que había sostenido durante las últimas 3 sesiones, incluso llegando a niveles de 11.200, cerró por debajo de ese nivel, y a pesar de que hoy gana el 0,10%, leve esto en el inicio de la jornada,
pues se ubica parcialmente en 10.993 puntos. Es decir, sí está muy cerca nuevamente a ese nivel clave, a esa resistencia clave, pero pues no logra superarla por lo menos en este arranque de sesión con lo que estamos viendo ahorita. En este caso vamos a revisar cuáles son las acciones que básicamente justifican ese comportamiento inicialmente al alza que representa el IPSA en este momento. Tenemos que Colbún es la que más avanza con un 2,11%, le sigue Aguas Andinas de la clase A que gana 1,06% y CMPC que avanza 0,99%. Las tres acciones que más suben, las que referenciamos, pero también hay comportamientos positivos en la TAM, en CAC, en Copec y en Banco Santander, así como en SMU y en Banco de Chile que avanza levemente 0,01%. Revisamos también entonces las que más están cayendo en esta altura y tenemos que la que más pierde es la Sociedad Química Minera de la clase B, que se devuelve 0,60%, Banco de Crédito de Inversiones pierde 0,54% y Falabella cae un 0,47%. Ahí Quiñenco ya se sumó a ser incluso la segunda que más pierde, un 0,55%. En este caso pierde esta compañía. También hay comportamientos negativos, por ejemplo, en Itaú Chile, en El Chile, Cencosud y Mall Plaza, que también son acciones importantes dentro de este mercado, pero pues que de momento no tiñen de rojo el IPSA, sino que avanza levemente, eso sí, por debajo de las 11.000 unidades. Bueno, y ahora vamos a abordar la Bolsa de Valores de Lima, la bolsa que también hace parte de esta integración anual y que básicamente, pues obviamente siempre observamos para tener ese comportamiento de otro de los mercados importantes a nivel regional. En este caso tenemos un MSCI NUAM Perú General, que recordemos que es el índice de referencia internacional para este mercado bursátil peruano, que avanza también 0,13% de manera leve, digamos muy acorde también con lo que, con lo que pasa con sus pares regionales, y en este caso ya se ubica en 58.814 puntos, esto frente a un cierre anterior de 58.737 unidades. Revisamos también entonces el MSCI NUAM Perú Select, que recordemos es el indicador que en su mayoría reúne, o en este caso reúne las 14 acciones más líquidas del mercado peruano y que contrario a lo que pasa con el índice principal, aquí sí tenemos una variación negativa por el orden del 0,68%, se ubica parcialmente en 1.545 puntos frente a un cierre anterior de 1.556 unidades. Ya habiendo revisado Colombia, Santiago de Chile y Lima, que las tres tienen variaciones positivas en este arranque, pues también revisamos el MSCI NUAM USD, que recordemos que es el indicador que reúne de manera integrada las principales acciones de los tres mercados y que contrario a lo que pasa con los índices generales, pues aquí sí tenemos una variación negativa por el orden del 0,71%, parcialmente entonces se ubica en 1.930 puntos en este arranque de jornada ya con el pleno de los mercados, con estos mercados de integración que ya arrancaron y aprovechando que estamos hablando de la región, hagamos un repaso a cómo abrió el mercado cambiario colombiano, refiriéndonos al comportamiento del dólar versus el peso local en lo que respecta a la presente jornada. En este caso, pues vamos a revisar cómo se comporta entonces el dólar en territorio colombiano y pues que ha mantenido, digamos, una relativa estabilidad y con una tendencia ligeramente a la baja con respecto a la jornada anterior. En este caso tenemos que el dólar arrancó operaciones sobre los 3.126 pesos con 51 centavos. Esto quiere decir que inicialmente caía un poco más de 13 pesos, teniendo en cuenta que el cierre en el spot de la jornada del miércoles fue de 3.140 pesos con 50 centavos. Ya sin embargo, vemos que a pesar de que tuvo en momentos de pico importante, que ya estaremos referenciando puntualmente, pues ya hay una operación mucho más a la baja con respecto principalmente a la referencia de cierre ayer. Sin embargo, un poco por encima de la apertura, que es lo que nos marca la línea que siempre observamos ahí. En este caso tenemos una cotización actual de 3.127 pesos con 10 centavos, un promedio de negociación de 3.131 pesos con 40 centavos y recordar que la tasa representativa del mercado que rige en la jornada de este jueves es de 3.123 pesos con 28 centavos. Como bien lo observamos en la gráfica, la divisa se ha movido entre un mínimo de 3.125 pesos con un centavo, básicamente un rango, esa pequeña caída que vemos ahí sobre los últimos minutos, y un máximo de 3.137 pesos, que básicamente nos da una volatilidad de un poco más de 12 pesos en este arranque de la jornada. En cuanto a los volúmenes de negociación, tenemos que se han transado 109 millones de dólares en un total de 218 operaciones, un volumen bastante promedio para lo que va a ser esta primera hora de operaciones en territorio colombiano. Y a propósito de esta apertura del mercado nacional,
Esto explica Mauricio Acevedo, él es estratega de divisas y derivados de Corfi Colombiana. Muy buenos días para todos, hoy es jueves 13 de agosto del 2026, les habla Mauricio Acevedo y comenzamos con el resumen y análisis de mercado. Una inflación alta en una economía es lo peor que le puede pasar, porque es el comienzo de la pérdida de valor adquisitivo del dinero. Y por ese motivo los bancos centrales tienen como primera misión el tratar de controlarla, y lo hacen por medio de las tasas de interés. Cuando la inflación en una economía comienza a subir, los bancos centrales incrementan sus tasas de interés de referencia en busca de encarecer el acceso al dinero, que a su vez frena el consumo. Y cuando el consumo se contiene, ayuda a que la inflación también se contenga en alguna medida. De ahí la importancia de los datos de la inflación que ayudan a prever la forma en que los bancos centrales pueden actuar. La noticia más importante de la semana se conoció ayer, fue el dato de inflación de Estados Unidos y fue un dato positivo. La inflación en su dato anualizado se encontraba en el 3.5% al mes de junio y en julio bajó a 3.4%, tal como el mercado lo esperaba. ¿Y esto cómo afecta al dólar en Colombia? De forma directa, porque cuando sale alta la inflación, a la Reserva Federal le toca subir las tasas y al subir las tasas, el dólar sube. Pero como el dato salió por debajo, se prevé que la Reserva Federal no necesite por ahora subir las tasas. Por consiguiente, el dólar tampoco tiene presiones alcistas por el momento. Para hoy en el calendario económico de Estados Unidos se conocerá a las 7:30 de la mañana el índice de precios al productor, el IPP, y las nuevas solicitudes de subsidio por desempleo. Con respecto al dólar en Colombia, ayer tuvo una jornada alcista de rebote completamente normal, porque el mercado viene ya con 3 jornadas en donde se viene moviendo hacia arriba y hacia abajo entre niveles de 3.105 abajo y 3.145 arriba. Ayer abrió en 3.119,50, bajó temprano en la mañana hasta un mínimo de 3.105,50 y desde ese nivel comenzó a subir durante toda la jornada hasta llegar a un máximo de 3.145,77 para terminar cerrando en 3.140,50. La fluctuación de la jornada fue de 40 pesos, se operaron 1.167 millones de dólares y la TRM para hoy es de 3.123,28, donde solo subió 2 pesos con 21 centavos con respecto a la TRM de ayer. Los niveles a tener presentes para hoy son los siguientes, como resistencias 3.146, 3.153 y 3.165, como soportes 3.125, 3.112 y 3.105. En noticias internacionales existe poco avance hacia un acuerdo de paz para Oriente Medio que reabra el estrecho Hormuz, dado que Estados Unidos e Irán continúen reclamando el control de esta vía fluvial vital. Las partes en conflicto también han exigido reparaciones mutuas como parte de cualquier posible negociación o acuerdo. El precio del petróleo continuó alto, la referencia Brent en 88.02 y la referencia WTI en 82.24. Las monedas en general se movieron con fuerza y volatilidad luego de los datos de IPC ayer, pero amanecen operando lateralmente. El euro opera en 1.1525, la libra en 1.3493 y el yen en 159.33. Y por el lado del peso mexicano en 17.0603. Ahora bien, revisemos cómo se comporta el dólar, pero en el plano internacional. Recordemos, medido a través del DXY, indicador que mide la fortaleza de la moneda estadounidense frente a una canasta de principales pares que incluye, por ejemplo, el euro, el franco suizo, la libra esterlina, el yen japonés y el dólar australiano, por nombrar algunos de los más relevantes. En este caso, pues vamos a revisar cómo se comporta este dólar a nivel internacional y tenemos una variación negativa por el orden del 0,11% a esta altura, es decir, que se debilita un poco frente a esas principales divisas y ya se ubica en un nivel de 99,90 puntos, que es lo que estamos observando en este momento, básicamente tras los datos de inflación que ya se conocieron en territorio estadounidense. Ayer tuvimos una inflación, unos precios al consumidor que salieron en línea con las expectativas, una inflación anual del 3,4% que también se desaceleró, y en la jornada de este jueves se conoció el índice de precios al productor
en este caso la inflación mayorista, que también es una medida importante de inflación en territorio estadounidense. Ya estaremos ahondando cuáles fueron los datos puntuales, pero sí les adelanto que salió por debajo de las expectativas del mercado y pues esto también lo toman de manera positiva los inversores a esta altura de la jornada en territorio estadounidense. Aprovechando este tema internacional, de una vez revisemos cómo se comportan los principales índices de Wall Street a esta altura de la jornada, comenzando, como siempre lo hacemos, con el promedio de industriales, el Dow Jones, que recordemos es el más grande dentro de este mercado bursátil estadounidense y que parcialmente tiene una variación positiva por el orden del 0,24%, como bien lo estamos observando a esta altura, es decir, que se ubica parcialmente en 53.897 puntos. Ahí, pues nuevamente intentando ganar impulso en lo que ha sido varias jornadas, en este caso de altibajos para los principales indicadores, en este caso en territorio estadounidense. Vamos ahora a revisar entonces el Standard & Poor's 500, recordemos índice general y de referencia internacional para este mercado, y aquí pues nos está arrojando principalmente una noticia, ya que con un avance del 0,68%, 0,69%, como se está moviendo en este instante, ya se ubica en 7.801 puntos. Es la primera vez que este principal indicador de la bolsa de los Estados Unidos pues supera el nivel clave de las 7.800 unidades. Ahí importante entonces porque estamos registrando nuevos máximos históricos del Standard & Poor's en este caso. También revisamos entonces el Nasdaq Composite, recordemos índice también que en su mayoría reúne empresas del sector tecnológico, es decir, que responde muy de la mano a lo que sucede principalmente con inteligencia artificial, tecnología y microchips, que han sido, digamos, la constante por lo menos en lo que respecta al 2026. Y aquí tenemos un avance importante, ya que gana 1,08% parcialmente, es decir, que se ubica ya pasando nuevamente el nivel clave de las 30.000 unidades que había perdido hace algunas semanas, pero que ya entonces logra recuperar con este sentimiento positivo de los mercados tras los datos de inflación en territorio estadounidense. Ahí entonces nuevamente un nivel de 30.000, pero pues todavía le falta camino para alcanzar el nivel de 30.762, que había sido básicamente su máximo intradiario de hace algunas semanas. Sin embargo, pues ya hay importante este nivel de fortaleza que muestra el Nasdaq Composite en este inicio de jornada. En relación a este tema, les cuento que las acciones suben ligeramente este jueves a medida que los precios del petróleo bajan y los operadores asimilan más datos de inflación, así como una serie de nuevos informes de ganancias. En ese sentido, Cerebras fue una de las empresas con peor desempeño del día, cayendo alrededor de un 7% en las operaciones previas a la apertura, después de que los resultados trimestrales de la compañía no lograran impresionar a los inversores. El jueves, Wall Street volvió a analizar la inflación en Estados Unidos, ya que el índice de precios al productor, el IPP, de julio, que mide lo que pagan los mayoristas por las materias primas, se mantuvo sin cambios. Los economistas consultados por el Dow Jones habían pronosticado un aumento del 0,2% mensual. Excluyendo los volátiles precios de los alimentos y la energía, el IPP subyacente subió 0,2%, ligeramente por debajo del aumento del 0,3% que esperaban los economistas. El informe del IPP, que arroja resultados inferiores a lo esperado, se publica un día después de que el índice de precios al consumidor registrara una lectura en línea con lo previsto. El IPC de julio, recordemos, aumentó un 0,1% con respecto al mes anterior, en línea con las expectativas. El informe moderado dio al Standard & Poor's 500 un impulso para el índice de referencia, que cerró al alza por primera vez en las últimas 3 sesiones. El informe llevó a los operadores a reducir sus expectativas de una subida de tipos en lo que respecta a septiembre. Abro comillas. Aún así, las probabilidades favorecen un aumento de las tasas de interés en octubre o diciembre, después de que los responsables de la política monetaria se tomen el tiempo necesario para evaluar la reacción de ambas partes respecto al mandato del Banco Central. Cierro comillas, esto lo dijo José Torres, economista senior de Interactive Brokers. Al otro lado del Atlántico, el stock 600 paneuropeo sube un 0,2% y en Asia los mercados cerraron con resultados mixtos. El Kospi de Corea del Sur subió un 3,6% para entrar en un mercado alcista. El CSI 300 de China continental bajó un 0,57%, mientras que el Nikkei 225 de Japón subió 1,16%. Por su parte, el índice de referencia australiano, hablamos del Standard & Poor's ASX 200, perdió un 0,23%. Aprovechando este tema internacional, les cuento que el presidente estadounidense Donald Trump anunció que la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, dejará su cargo a finales de este mes para dedicarse a su familia.
El presidente estadounidense Donald Trump anunció el miércoles en su red Truth Social que la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, dejará su cargo a finales de mes para dedicarse a su familia. Leavitt, quien acaba de tener a su segundo hijo, manifestó en redes sociales que la decisión era agridulce y afirmó sentirse increíblemente agradecida con el mandatario. Trump afirmó que Leavitt pasará a ser ahora una de sus principales asesoras externas y una voz influyente dentro del Partido Republicano. En mayo, la portavoz de la Casa Blanca anunció el nacimiento de su hija Viviana, apenas unos días después de retrasar su baja por maternidad tras un presunto intento de asesinato contra Trump durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca en abril. Leavitt, de 28 años, se convirtió en la persona más joven en ser vocera de un presidente estadounidense, un cargo de alta exposición pública. En ese puesto encabezó una estrategia de comunicación agresiva, con ataques contra los medios tradicionales y dando más espacio a influencers y creadores de contenido alineados con la ideología MAGA o Make America Great Again, el movimiento de Donald Trump. En materia regional, Colombia autorizó a Estados Unidos para realizar operaciones militares conjuntas en su lucha contra el narcotráfico, anunció el miércoles en Panamá el secretario de Defensa estadounidense Pete Hegseth. El gobierno interino de Venezuela y la oposición buscarán recuperar el oro de sus reservas congelado en Inglaterra y avanzar hacia una reforma clave del sistema judicial. Así lo anunciaron al cabo de las primeras negociaciones de cara a una transición democrática que sostienen desde el 6 de agosto. Las delegaciones estuvieron encabezadas por Jorge Rodríguez, jefe del Parlamento y hermano de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, y por Dinora Figuera, líder de la bancada opositora que ganó la mayoría en la Asamblea Nacional en 2015. Iniciar un proceso que contribuya a la transformación del sistema de justicia enfocado en a. Reformas a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y a otras leyes del sistema de justicia. B. Renovar y ampliar el Comité de Postulaciones Judiciales. C. Activar un nuevo proceso de postulación para la renovación y designación de todos los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Hace unas semanas la presidenta pidió al rey Carlos III, mediante una carta, liberar el oro de las reservas internacionales depositado en el Banco de Inglaterra para atender a los afectados por el doble terremoto que sacudió el país el 24 de junio, que ya deja más de 6.300 fallecidos. Venezuela tiene depositados en ese banco lingotes de oro valorados en $1.900 millones, de los que no puede disponer por decisión de Reino Unido, que no reconoció la reelección de Nicolás Maduro. Y desde 2019 la oposición comenzó un proceso para impedir que el derrocado gobierno accediera a estos fondos. Ambas partes concentrarán esfuerzos en promover la recuperación de los activos de reserva internacional de Venezuela en el Banco de Inglaterra, estableciendo mecanismos de transparencia, trazabilidad y auditoría en la utilización eficiente de los mismos para garantizar el bienestar de todos los afectados. Desde temprano, decenas de personas protestaron frente al hotel donde se reunieron las delegaciones por el hermetismo en torno al diálogo. Bajo la presión de Washington, Delcy Rodríguez saludó las conversaciones, que seguirán en una fecha por definir. Las negociaciones se realizan sin la participación de la líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, quien se encuentra en el exilio en Panamá y ha dicho que no se opondrá a este proceso. Y continuando con más información aquí en Primera Página, les cuento que los rendimientos de los bonos del Tesoro caen este jueves, mientras Wall Street asimila aún más datos sobre la inflación en Estados Unidos. En ese sentido, les cuento que el índice de precios al productor, que mide los precios mayoristas, o que en este caso los mayoristas pagan por las materias primas, se mantuvo sin cambios en lo que respecta a julio frente al mes anterior. Los economistas encuestados por el Dow Jones esperaban un aumento del 0,2%. Abro comillas. En definitiva, las presiones sobre los oleoductos en las etapas iniciales de la producción no están aumentando los riesgos de inflación a los que se enfrenta el consumidor. Cierro comillas. Eso lo afirmó Chris Rupte, economista jefe de FWD Bonds. La publicación del jueves se produce tras una lectura moderada de la inflación al consumidor con el índice de precios al consumidor o IPC en línea con las expectativas de los economistas. Abro comillas. La guerra contra la inflación aún no se ha ganado, pero las decisiones que el equipo económico del gobierno y el Banco Central deben tomar sobre cómo afrontar la elevada inflación al consumidor
no deben tomarse con prisa, cierro comillas. Esto fue lo que añadió el experto y agregó: el impacto en los precios de la energía derivado de la guerra en Irán no está elevando los precios de los bienes y servicios en este momento, cierro comillas. Los operadores analizaron ambos informes en busca de pistas sobre si la Reserva Federal subirá las tasas de interés el próximo mes o mantendrá su política sin cambios. Actualmente los futuros de fondos federales apuestan a que el Banco Central mantendrá las tasas sin cambios el próximo mes con una probabilidad aproximada del 68%, esto de acuerdo con la herramienta FedWatch. Con este contexto principalmente macroeconómico, nuevamente pues los datos de inflación relevantes y lo que será principalmente esa reunión de política monetaria de la Fed en lo que respecta a septiembre, pues revisamos cómo se comporta el bono de referencia a 10 años. Recordemos que es un indicador importante de la salud de la economía estadounidense, básicamente porque es un referente del nivel de endeudamiento de la administración Trump, también importante para los créditos hipotecarios y las tarjetas de crédito en territorio estadounidense. En este caso, un movimiento importante y a la baja, ya que el bono de referencia a 10 años, en este caso cae 7 puntos básicos y ya llega a un nivel del 4,61%. Ahí entonces, recordemos que en este mercado de deuda pública siempre hay un comportamiento inverso. Cuando caen las tasas, como está ocurriendo en este caso en territorio estadounidense, pues sube el precio del bono o del papel puntualmente, por lo que podemos hablar entonces de una valorización precisamente como reacción a los datos de IPC y de IPP que se conocieron entre miércoles y jueves respectivamente. Ahí importante, está alcanzando niveles de valorización que no se veían hace aproximadamente desde las últimas 2 semanas y pues entonces es un mercado de deuda pública que recibe de manera positiva estos datos de inflación. En otro de los sectores importantes les cuento que los precios del petróleo caen el jueves, mientras los inversores sopesan la disminución de la demanda mundial frente a la continua interrupción del suministro en Oriente Medio. La Agencia Internacional de Energía declaró que la demanda mundial de petróleo caerá aún más de lo previsto durante este año debido al creciente impacto del cierre del estrecho de Hormuz. La agencia afirmó que la reanudación de las hostilidades y las perturbaciones marítimas están socavando los esfuerzos para impulsar el suministro mundial de petróleo. En julio, la oferta se mantuvo en 6,3 millones de barriles diarios por debajo de lo observado el año anterior. La situación de seguridad en Oriente Medio sigue siendo precaria para las compañías navieras, con ataques a buques en el Golfo de Omán y en el Mar Rojo. Esta semana, básicamente, y también la costa de Omán ha comenzado a verse afectada en este caso por un derrame masivo de petróleo causado por un buque cisterna que cayó el 30 de junio aproximadamente con 800.000 barriles de petróleo ruso a bordo y que está sujeto a sanciones internacionales. En ese sentido, pues vamos a revisar cómo se comportan las principales referencias del petróleo a esta altura de la jornada, comenzando por el petróleo de referencia Brent, que recordemos es el de referencia europea y a su vez el de referencia mundial, fundamental para empresas como Ecopetrol y Petrobras en sus temas financieros. Aquí tenemos una devuelta bastante importante, ya que pierde 3,26% y de esta manera se ubica en $86.04 el barril, ahí perdiendo básicamente niveles de 87 y 88 que había alcanzado durante las sesiones anteriores y pues donde se había mantenido por lo menos en gran parte de la presente semana. Ahí ya también pues obviamente está recortando sus ganancias semanales a un poco más del 1%, que es lo que estaríamos viendo a esta altura. En este caso también revisar el petróleo de referencia estadounidense, hablamos del West Texas Intermediate o el WTI, que se comporta de manera muy similar. Pierde 3,51% hasta los $80.35 el barril. Y pues a esta altura les cuento que con esta información terminamos este espacio de apertura de los mercados. Eso sí, los invito a que sigan conectados a toda la programación de Primera Página Televisión, el canal de los negocios.